Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19 en adelante, vamos a estar leyendo. Así que los invito, hermanos y amigos, a través de las redes sociales que nos acompañen también en la lectura. Abran sus Biblias o su dispositivo. Hechos, capítulo 14, versículo 19 y 20 es los versículos que vamos a leer. La escritura dice de la manera siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Padre eterno, en esta noche. Siempre es un privilegio, siempre es una oportunidad, Padre, también es un compromiso, Señor. Y nuestro deseo, Padre, no solamente es exponer tu palabra, Señor, sino que a través de la exposición de tu palabra, Señor, tú llegues a los corazones necesitados, Señor, aquí en Casa de Pan y Alabanza, Señor, también a través de las redes sociales, a nuestros amigos, Padre, que nos visitan, Señor, en la red y que están, Padre mío, probablemente esperando que tú les hables, Señor, o escuchar una palabra, Señor, que pueda hacer el cambio en sus vidas, Señor. Ante todo, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea abriendo la mente, el corazón, sensibilizando, Padre, los oídos, Señor amado, para que puedan oír tu palabra, Señor, aquellos que viven alejados de ti, Señor, probablemente sin esperanza, probablemente sin deseos de continuar viviendo, Padre, probablemente, Padre, quizá en opresión o en depresión, Padre, pero que tu palabra venga a hacer el cambio, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, los atraiga a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén, Señor. El tema de esta noche, hermanos, continuando en nuestro estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 14, vamos ya. El tema de esta noche un poco largo, pero yo creo considerando lo importante del tema, hermanos, ¿verdad? El tiempo de nuestra partida con Dios es cuando Dios lo disponga. El tiempo de nuestra partida con Dios es cuando Dios lo disponga, hermanos. ¿Cuántas veces probablemente ha llegado a nosotros el pensamiento en ocasiones cuando sabemos que algún amigo o alguien que conocemos, alguien con el que hemos compartido parte de nuestra vida, algún familiar, hermanos, al que amamos, que ha partido a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado probablemente que no era el tiempo? ¿Cuántas veces hemos pensado, quizá, hermanos, que o pudiéramos pensar que la persona o tal persona era muy joven? O probablemente pensar, hermanos, que no tendría que haber pasado. Y quizá, hermanos, ese pensamiento o ese tipo de pensamiento, hermanos, solo queda en eso, en pensamientos. Porque cuando una persona parte, hermanos, ya sea que haya conocido al Señor o sea que no, ya se fue. Ya no podemos hacer nada. Ya no podemos, hermanos, detenerlo. Porque aunque sea un poco duro y cruel, hermano, el único que sabe verdaderamente cuándo va a suceder eso, hermanos, es nuestro Dios. Y a eso, hermanos, con todo el respeto, no podemos discrepar, no podemos argumentar, porque Dios es el que dispone el tiempo. Nos guste o no nos guste, hermanos, lamentablemente nosotros no podemos disponer de eso. Quizá, hermanos, miren, nosotros podemos aquí en la tierra de alguna manera, quizá cuidar nuestra salud, llevar a lo mejor un ritmo de vida que dijéramos, quiero llegar a tener 100 años y voy a hacer todo esto y limitarnos de aquello y cuidarnos del otro hermano, pero si el Señor dice, se acabó tu tiempo, se acabó. Y sin importar lo que nosotros estemos haciendo para cuidar, y con eso no estoy diciendo que no nos cuidemos, ¿verdad? Estoy solamente utilizando un ejemplo, ¿verdad? Porque sí tenemos de alguna manera que cuidarnos. Pero el tiempo es de Dios, hermanos. Y quizá nosotros, hermanos, pudiéramos pensar, ¿este pensamiento qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? ¿O por qué el pastor lo introduce de esta manera?
por la lectura que acabamos de hacer, hermanos. Porque el pasaje en el que hemos leído, hermanos, nos lleva a un pensamiento de esa manera, por lo que leímos en el versículo 19. Y vamos a hacer un poco de contexto, hermano, en este capítulo 14, para que podamos entender y los amigos que nos están siguiendo, a lo mejor por primera vez, no sepan de lo que vamos a hablar, pero voy a hacer este pequeño contexto para que podamos nosotros entender qué es lo que acaba de suceder con Pablo, ¿verdad? Y en la ciudad de Listra, y por qué llegaron a pensar de alguna manera que Pablo estaba muerto, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, esto es un resumen general hasta el versículo que vamos leyendo, ¿verdad? No todo el capítulo 14, pero un resumen general de lo que acabamos que ya hemos repasado, hermanos. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo y Bernabé expusieron el evangelio, ¿verdad? La escritura dice que muchos creyeron, pero muchos también, hermanos, rehusaron creer en el evangelio. Y esto causó un efecto, hermano, en algunos positivo y en algunos negativo. Positivo en el sentido de que los que creyeron, hermanos, pues de alguna forma se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Y los que no creyeron, hermanos, se disgustaron. Y por el efecto de la predicación, hermano, Pablo y Bernabé tuvieron que salir. La lectura está allí, hermano. Ustedes lo pueden leer en casa, pero estoy haciendo un resumen un poco largo y rápido, ¿verdad? Tuvieron que salir de Iconio y llegaron a la ciudad de Listra, donde había un hombre, hermanos, que estaba imposibilitado. El versículo 18 dice, el versículo 8 dice textualmente, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, un hombre inválido de nacimiento. O sea, sus piernas probablemente inmóviles. Él nunca había sentido, hermano, el movimiento en sus piernas. Pero este hombre, al escuchar lo que Pablo y Bernabé expusieron, o cuando expusieron el evangelio, en la sinagoga, hermanos, este hombre creyó. Pero también, hermano, el que este hombre haya creído, hermano, trajo, hermano, una confusión donde los de Listra pensaron que Pablo y Bernabé, hermanos, eran un tipo de dioses. Al grado de que ellos quisieron, hermano, adorarlos. Llevaron, hermanos, sacrificio y querían ofrecer sacrificio para Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé, hermanos, no es que, hermanos, ellos conscientes de lo que estaban haciendo, conscientes del trabajo, hermanos, ellos no iban a aceptar este sacrificio, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que salir. Pero este acto, hermanos, de la sanidad, ¿verdad? Aún como dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, hermanos, cuando Pedro y Juan habían, hermano, igual sanado a un hombre que estaba en la entrada del templo llamado La Hermosa, hermano, y Pedro y Juan, hermanos, fueron juzgados por hacerle el bien a alguien. Y textualmente la escritura dice, hermano, que ellos cuando fueron confrontados le dijeron, o sea que se nos juzga porque un hombre ha recibido un beneficio. Fíjense cómo es el humano, hermano. En vez de alegrarse, hermano, se pone en contra de los que reciben beneficio. Y en este caso es de parte de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé, hermano, hicieron esta sanidad. La ciudad se puso, hermano, en contra de ellos. Y por eso es que Pablo fue apedreado y sacado como muerto de la ciudad. Por eso es que hice esta introducción, hermano, porque él salió como muerto. Y probablemente, hermano, el hecho de que haya salido como muerto en esta introducción, hermanos, que hemos hecho, nos lleva a hacer 3 preguntas, hermano, que me llegaron a la mente en ese momento y se las voy a compartir y para que las tengamos nosotros igual, hermano, porque pudiéramos pensar, hermano, que el hombre que está predicando el evangelio, el hombre que está entregando la palabra de Dios, que está haciendo, entre comillas, para algunos, digo entre comillas para algunos, porque para otros sí, los que lo recibieron, está haciendo un beneficio, hermano. Pudiéramos pensar, hermano, que el tiempo de Pablo para estar en la presencia de Dios era ese momento. ¿Era ese momento? Pablo merecía, hermano, morir apedreado por predicar el evangelio. O simplemente, hermanos, tuvo que haber pasado porque tenía que pasar. Son preguntas que me llegaron a la mente en el momento, hermanos. Que probablemente digan, pero ¿y eso qué tiene que ver por el tema?
Pablo, hermano, hace un beneficio a alguien y como vamos a especular solamente como beneficio, recibe una lapidación de piedras. Entonces, ¿eso es lo que merecía Pablo? Pero no tanto, hermano, quizás lo que merecía o no en realidad. Aquí lo que importa es el tema que acabo de mencionarle, hermano. El tiempo de nuestra partida con Dios es cuando Dios lo disponga. No es quizás si Pablo lo merecía o no, no es que si él estaba haciendo un bien o no, no es que si Pablo, hermano, estaba, hermano, de alguna forma, quizás debatiendo con ellos y tenía que pasar, no importa, porque si fuese el tiempo, hermano, de la partida de Pablo, cualquiera de estos interrogantes, o a lo mejor alguno que ustedes les viniera en su mente, hermano, si fuese el tiempo de la partida de Pablo con Dios, hubiera sucedido. Y por eso es que les decía, hermano, en la introducción, acerca de algún familiar, una persona que nosotros conocemos, hermano, cuando viene a nuestra mente ese tipo de pensamientos, sí llega y pudiéramos pensar, ¿y por qué es tan joven este muchacho? ¿O por qué tan joven esta persona? ¿O no lo merecía? ¿O no era el tiempo, hermano? Pero solo se queda en eso, porque si ya pasó, ya sucedió. Y no podemos hacer nada. No podemos cambiar, hermano, el rumbo o el destino o regresar el tiempo para que si esa persona, hermano, pudiera de alguna forma recibir algún tipo de beneficio antes de que sucediera eso y pudiéramos actuar. Yo creo que si tuviéramos la capacidad de regresar el tiempo, hermano, para que algún familiar o alguna persona que amamos o alguna persona con la que hemos vivido reciba un beneficio mejor, hermano, o no llegar a ese tiempo, yo creo que lo haríamos. Si tuviéramos la llave del tiempo y regresarla, hermanos, para que pudiéramos actuar a favor del familiar, la persona o el ser querido, hermano, lo haríamos. Pero no dispone de nosotros esa habilidad. No está en nosotros que podamos actuar de esa manera, hermano. Y la verdad es que el tiempo, hermanos, de nuestra partida, solo Dios lo sabe y Él lo dispone. Hermano, qué difícil es pensar que por causa de algunos sucedan cosas así. Y faltos de entendimiento, hermanos, en cuanto a la escritura, en algunos casos son los causantes de todo esto. Fíjense que, ¿cómo es ¿cómo les puedo decir, hermano? Esta escena que acabamos de ver. Porque hacía unos instantes, en este capítulo 14, y todo sucedió aquí, hermanos. Hacía unos instantes, ¿verdad? Hablando en la historia bíblica, hermanos, hacía unos instantes que Pablo y Bernabé casi fueron adorados como dioses. Pero solamente especulando, hermanos, o parafraseando la historia, hermanos. Pero minutos después de que son casi adorados como Dios, casi entregándole sacrificio a Pablo y Bernabé, hermano, después, hermano, son Pablo es lapidado a pedradas. Y todo esto, hermano, sucede en el contexto de mucha gente que es incrédula, de mucha gente que es ignorante de la palabra, de mucha gente, hermano, que no sabe ni a quién creer y con quién creer. Hermano, que solamente se mueven a donde, discúlpeme este dicho que a lo mejor todo el mundo lo conoce, hermano, pero que a donde va gente, allí va toda la gente. O sea, a donde va la multitud, allí van todos. Y dicen, vamos, vamos. ¿Por qué? No sé. Dijeron que vamos, ahí vamos. ¿Por qué vas? No sé, acá me viene empujando, yo tengo que ir, que si no me pisa. Pero no pensamos, hermano, que eso probablemente puede causar un efecto contrario en nuestras vidas. Si el versículo 11 del capítulo 14, hermanos, dice, entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, o sea, la sanidad que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Imagínense hasta dónde, hermano, es la idolatría. ¿Hasta dónde, hermano, el hombre puede llegar? O sea, casi los adoraron, hermanos, casi. Pero en el versículo 19 dice, hermano,
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La ironía, hermano. Primero dioses y ahora escoria de la tierra. Y la historia se repite, hermano, y se repetirá cuantas veces sea posible, hermano, a causa de la ignorancia y de la incredulidad de mucha gente, hermano. La muerte de algunos hijos de Dios y la casi muerte de otros, hermanos, es el resultado de ser un predicador con fundamentos bíblicos, hermano. Miren, yo sé que ahorita está ¿cómo les puedo decir? Esta noticia del hermano Charlie está calientita y se está rodando por todos lados y muchos lo conocen, y algunos que no lo conocían ya lo conocieron. Es algo fresco, hermanos. Pero es lo que acabamos, lo que les estoy diciendo, hermanos. O sea, esto se repite, hermanos, y se seguirá repitiendo a causa de la ignorancia, hermanos. A causa, hermanos, de la incredulidad. La muerte de algunos hijos de Dios y la casi muerte de algunos otros. Por ignorantes, hermanos, por no escuchar en la palabra, por no poner atención, hermanos, porque, como les acabo de decir, por la multitud de la gente que se deja llevar. Y muchos, hermanos, miren, con todo respeto les digo, pero muchos se dejan mover por la emoción más que por la inteligencia. Muchos se dejan, hermano, lavar el cerebro, iba a decir otra palabra. Se dejan lavar el cerebro, hermanos, con frases de personas, hermano, que, hermano, ni siquiera a lo mejor tienen fundamento, pero como van allí, allí quieren ir, hermanos. Y las masas son ignorantes, hermano. Miren, que esto que les acabo de decir o que les estoy mencionando, hermano, no está lejos de nuestra realidad. Y se los he dicho una vez y se los voy a volver a decir y probablemente se los vuelva a decir en otra predicación. Pero yo lo único que quiero no es estar, hermano, hablando de nadie. Lo único que yo quiero es que por lo menos aquí en nuestra casa, aquí en nuestra iglesia, Casa de Pan y Alabanza, y los que nos siguen a través de las redes sociales, hermano, estén alertas. Miren, las iglesias que tienen por fundamento la doctrina de la prosperidad, hermano, ejecutan esto que les acabo de decir. Los tienen ignorantes de la palabra para que ellos puedan mover las multitudes. Los tienen ignorantes de lo que dice la escritura, hermano, para que esos pocos hombres que dirigen esas iglesias, que tristemente son iglesias grandes, hermanos, las puedan manipular a su antojo. Y hay gente, hermanos, que porque ellos se autodenominan o se titulan, hermanos, con algún privilegio, entre comillas, hermanos, probablemente casi hasta divino, entonces la gente los protege. Pero los protegen, hermanos, porque ignoran las escrituras. Porque, hermanos, no saben lo que están haciendo. Y tristemente, hermano, tristemente son pocos los que salen de ese lugar a escuchar la palabra, hermano. Y todo esto es fácil, hermano, de hacerse cuando, hermano, la palabra no es predicada y no es enseñada. Yo pudiera, hermano, de alguna forma ejecutar este plan que tienen los de las iglesias de la prosperidad. Y nuestra iglesia no fuera de este tamaño. Pero yo prefiero, hermanos, prefiero 10 que se vayan con el Señor a 100 que se vayan al infierno, hermano. Yo prefiero 10 personas que conozcan la palabra y que cuando alguien venga, hermano, a quererlos desviar de las escrituras, hermano, puedan refutar y defender su posición de fe, hermano, a que, hermano, 100 que no conocen, hermano, a ratito, hermano, se cambian de una iglesia y se meten a otra iglesia y probablemente la otra iglesia está peor de donde estaban. ¿Por qué? Porque no saben a dónde se fueron a meter. Les acabo de dar, hermano, hace poco un ejemplo de una hermana que estaba aquí con nosotros. No les voy a decir su nombre, algunos la conocen, algunos no, pero solamente es un ejemplo porque pasa. Hermano, aquí todo el tiempo les hemos enseñado la palabra. Aquí todo el tiempo me he preocupado para que ustedes tengan las escrituras, hermano, y puedan aprender de ellas. Aquí todo el tiempo, hermanos, he intentado de alguna manera hacerles que ustedes crezcan, hermano, en el conocimiento de la palabra. Pero esta hermana salió en el tiempo de la pandemia. Se fue de la iglesia por
dejamos de estar juntos, lógicamente, una orden obligatoria. Hicimos las transmisiones en Zoom, la persona se fue, después se dejó desconectar y después apareció en una iglesia, hermanos, que es una secta. Y yo digo, ¿qué pasa con esas personas? Yo pienso, me pongo a pensar, ¿qué pasa? ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Por qué se mueven a lugares? Porque, hermano, una de dos, o están aquí y no ponen atención, o simplemente, hermanos, vienen a escuchar lo que les convenga para ellos. Yo se los he dicho una, dos, tres, cuatro, mil veces, quizás, hermano, traigan un cuaderno y anoten. Y hermano, y si alguna vez ustedes, hermano, miran que yo me equivoqué, vengan. Hermano, usted se equivocó en esta porción de la palabra. Usted dijo esto y la Biblia dice esto, hermano. Y si ustedes me lo traen a mí, hermano, yo tengo que reconocerlo. Porque mi intención es que ustedes aprendan. Yo no soy, hermano, el mejor. Yo sé que hay más hermanos que tienen mejor capacidad, pero lo que sí yo tengo es cuidado de enseñarles lo que la Biblia dice. Hermano, y donde hay multitud de gente, hermano, es bien fácil manipular por la ignorancia. Porque no conocen, hermano, 2 más 2, que es 4, y son ignorantes y le dicen 2 más 2 son 3. Sí, porque el pastor lo dijo. Si él lo dijo, está bien, porque él es el pastor. Pero eso es a causa de la ignorancia, hermano. La gente, hermano, fíjense que la gente que en un momento, cuando el maestro iba entrando, hermano, a Jerusalén, se acercaba la última semana del sacrificio, la gente, hermano, que decía, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hermano. Después, unos días después, hermano, la misma gente era la que decía, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Por ignorancia, hermanos. Miren, Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. O sea, hermano, lo adoraban a Jesús, lo exaltaban al maestro, hermano, probablemente hasta las ropas tiraban para que el Señor pasara encima del asno, hermano, y caminara por encima de él como, hermano, como una señal de adoración al Señor, hermano. Pero esa misma gente, hermano, en Lucas 23:21 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Esto es a causa de la ignorancia, hermanos. Y siempre habrán, hermanos, los que se han de oponer a la predicación del evangelio. Y siempre van a haber, hermanos, los que, hermanos, rechazan la verdad de la palabra de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Pablo, hermanos. La gente de la ciudad estaba dividida. La gente de la ciudad, hermano, no sabía con quién irse, si con Pedro, con Pablo y Bernabé, o con los judíos, o con los licaónicos, o con los de Listra. No sabían, hermano, para dónde caminar, porque estaban ignorantes. Los que habían creído, hermano, vamos a especular, los que habían creído se quedaron con ellos, pero los que no habían creído, hermano, la gente tierna, la gente nueva, hermano, probablemente, ¿verdad? Dándoles el beneficio de la duda, la gente nueva que acaba de llegar al evangelio, bueno, quizá no tenga todavía la capacidad de poder aguantar una represión fuerte como creyente, probablemente. Algunos sí, algunos no. Pero hermano, los que no creen, eso no les importa. Los que no creen, hermano, si le hacen el mal, te regresan con mal. Y es por eso que dice la escritura, hermano, en el versículo 19, que vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, hermano. Hermano, es triste y es difícil de alguna manera, hermanos, pensar esto. Que por la ignorancia es bien fácil mover a la gente. Entre tú más ignores, eres presa fácil. Cuando tú conoces, ¿por qué creen, hermanos? ¿Verdad? Vamos a hacer un análisis ahorita aquí. ¿Por qué creen que está la primaria o la elementary, la junior high, la high, el college, la universidad, la maestría, el doctorado? ¿Por qué creen que están esos niveles?
Porque a alguien se le ocurrió para sacar dinero. Porque, hermano, la gente necesita estar entretenida, aunque sea que lean algo. No, hermano, porque entre tú más sabes, entre tú estés más preparado, eres más útil para la sociedad y eres menos difícil, hermano, de convencer en tonterías. Pero la gente, hermano, que no ha pasado, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Probablemente por la vida que llevaron, probablemente porque no había condiciones, probablemente porque sus padres lo impidieron, porque en algún tiempo los padres, hermanos, estuvieron de tropiezo para los hijos, ¿verdad? Pero ahorita en el 2025 creo que eso ya está muy difícil de que se pueda ver, pero todavía existe en algunos lados. Pero hermano, entre más ignorante eres, más presa. Entre menos conozcan la escritura, hermano, eres más fácil de mover. Que te digan, ¿cuántos años tiene de creer? 30 años, para la gloria de Dios. Y tocaron los testigos de Jehová y lo invitaron a una reunión. Vamos, porque me hablaron del... Vamos con ellos. ¿Cómo? Entonces tus 30 años para la gloria de Dios, ¿de qué sirvieron? Uno tiene que saber, hermano, que cuando viene la gente que no conoce o que conoce, porque hasta con eso, hermano, las sectas conocen de su secta, valga la redundancia, hermano, ellos vienen preparados y ellos no vienen pensando si tú estás listo o no. Miren, un pastor, ¿verdad? Que ya tiene tiempo bueno, ya no sube videos él a las redes, pero sí es muy conocido. Él decía, en su momento, ¿verdad? Él decía, a mí los testigos de Jehová me tienen señalado en mi casa. Porque dice, cuando llegan a mi casa, yo los recibo. Yo los dejo que entren a mi casa, dice, y yo les doy palabra, dice, y salen enojados. Dice, y ya no regresan, ya mi casa está marcada. Cuando van pasando por aquí, dice, le dan el brinco. Hermano, aquí pasó en nuestra casa igual. Aquí pasó igual, porque cuando venían, hermano, se encontraban, hermano, con que no somos presa fácil. Y ellos pusieron la marca y literal, pasaban por aquí y caminaban y pasaban por la puerta y se iban a la siguiente. Porque ellos ya sabían. Y los que saben, disipulan a los que van aprendiendo a que no pasen por allí, porque con esto, con lo mismo, como ellos ignoran las escrituras, para ellos, los ignorantes que están discipulando ignorantes, hermano, se vuelven presas fáciles para enseñarles la verdad. Hermano, y aún así, en algunas ocasiones mi esposa, ¿verdad? Nuestra pastora, y en algunas yo, logramos hablar con ellos. Muchos, hermanos, se fueron pensando, y nosotros orando que el Señor haya tratado con sus vidas. Pero se fueron pensando, hermano, que lo que ellos decían tenía mucha incongruencia. Por lo menos los testigos de Jehová no creen en la transfusión, hermano, pero somos salvos a través de la sangre. Eso es una incongruencia letal, hermanos. ¿No crees que si se está muriendo tu hijo lo vas a dejar morir porque soy testigo de Jehová? Que se muera, que se lo lleve el Señor. Yo no voy a dar ni una gota, hermano. ¿Y tú fuiste salvo por la sangre del maestro? Eso es una incongruencia letal. ¿Qué causa esto? La ignorancia de las escrituras. Por sangre, dice la escritura, fuimos comprados. El precio de nuestra salvación, hermano, costó la sangre del maestro. Pero es que les digo, hermano, con respeto, ¿verdad? Es más fácil mover, hermano, el sentimiento, la actitud de los ignorantes, hermano, que de los que tienen conocimiento de la palabra. Y por eso es que dice la escritura, hermano, que nosotros no debemos de ser como los niños fluctuantes, que nos dejemos mover por cualquier viento, que nosotros estemos parados bien en la roca, que es Cristo Jesús, hermano. El tiempo se me ha acabado, hermano, y me faltan como 6 horas de predicación. Voy a hacer una pausa, la próxima semana vamos a continuar, hermanos, porque no quiero cortar esto, no quiero cortarlo. A pesar de que eran 2 versículos, solamente estamos en el primer versículo. Pero hermano, Pablo fue sacado, hermano, como muerto. Pablo, hermano, fue trasladado de alguna manera, hermano, de una posición casi de divinidad, hermano, a ser sacado muerto como un homicida, perdón.
Y esto es a causa de la predicación del evangelio, hermano. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Verdad? Y como les digo, vamos a continuar la próxima semana por causa del tiempo, ¿verdad? Porque no quiero recortar nada. Pero hermano, Dios no había dispuesto que el tiempo de Pablo fuera en ese momento. Dios no había dispuesto, hermano, que por la ignorancia de algunos, Pablo, hermano, pereciera. Dios no había dispuesto, hermanos, que Pablo, hermano, muriera en ese momento, hermano, porque todavía le faltaba mucha tarea que hacer a Pablo. Hermano, probablemente nosotros nos encontramos en la calle con gente que quiera agredirnos y algunos nos van a agredir. Nosotros lo hemos experimentado, hermano, y no es fácil. No es fácil que recibas tú una agresión de alguien en la calle, hermano, que uno, hermano, con todo el amor, porque lo hemos recibido de parte de Dios, va a compartir la bendición que Dios le ha dado a uno, hermano. Pero la gente, y es allí el beneficio que se les tiene que dar a ellos, hermano, por la ignorancia actúan de esa manera. Y uno tiene que recibirlo hasta los golpes. Las discriminaciones, las ofensas, la blasfemia, las groserías, hermano, todo tipo de ataque uno lo tiene que recibir y lo tiene que aguantar, hermano, por amor al Señor. Por amor al Señor. Porque, hermano, si nos atacan y nosotros agredimos, hermano, van a decir, y evangélico. Y que es que hijo de Dios. ¿Y a dónde me quiere llevar usted? Para no ir. ¿Me entienden? Pero cuando pasa diferente, hermano, en vez de la gente dice, como dice la escritura, ascuas amontonará sobre su cabeza. Y probablemente, hermanos, por la reacción que uno tiene, hermanos, después la gente venga, probablemente por vergüenza no vengan aquí a nuestra iglesia, pero sí se quedan pensando y cuando venga otra persona a invitarlo, hermano, probablemente sí lleguen. Después, con los años, si sucede así, hermano, se recordarán y dirán, sí, yo ofendí a una hermana una vez. Y probablemente le pidan perdón al Señor. Pero el efecto, hermanos, que uno ha hecho ha sido positivo, aunque uno haya sido agredido. Y eso es lo que importa. Como dice la escritura, hermano, unos siembran, otros riegan, pero otros cosechan, pero la gloria es para el Señor. Él es el que se lleva toda la gloria, hermano. Entonces, Pablo, hermano, para algunos él salió como muerto. Lo arrastraron y lo llevaron tapado, hermano. Pero no era su tiempo, hermano. No era el tiempo de Dios, hermano. Vamos a terminar aquí. La próxima semana continuamos en estos dos versículos. Si Dios quiere que nos vayamos hoy, nos vamos a ir con Él. Si Él no quiere que nos vayamos hoy, hermanos, entonces quiere decir que todavía tenemos algo que hacer acá. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en esta noche por darnos este privilegio y la oportunidad, Padre, de poner tu palabra, Señor, aunque no hemos llegado al total de este tema, Señor. Pero queremos hacer una pausa, Padre, para reflexionar, para meditar, Señor. Porque el tiempo, Señor, de nuestra partida es cuando tú lo dispongas. El tiempo, Señor, de estar en tu presencia será cuando tú digas, ven, Señor, y no habrá nada ni nadie que pueda cambiar, Señor, esa decisión. Pero mientras eso llega, Padre, la oportunidad de poder venir a tus pies, reconocerte como Señor y Salvador, Señor, es nueva cada día para los que no te conocen, Señor. Y para nosotros, Padre eterno, es una posibilidad más de poder predicar tu palabra, Padre. Por eso en esta noche yo quiero hacer una invitación con nuestros ojos cerrados todos, inclinando nuestro rostro. Ayúdenme a orar por las personas que probablemente a través de las redes sociales quieran hoy entregarle su vida. Y esta invitación es para ti que nos miras a través de las redes sociales. Quizá tú hoy le quieras entregar tu vida al Señor. Tú no sabes cuándo será tu tiempo, ni yo sé cuándo sea el mío. Pero yo estoy seguro en las manos del Maestro. Yo no sé si tú estás seguro o segura. Si tú no estás seguro, yo te invito a que vengas y asegures tu vida con el Señor.
Probablemente no es hoy, probablemente no es mañana, probablemente no sean 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. Probablemente sea esta misma noche. Pero es mejor estar con Cristo que sin Él. La gente puede pensar lo que quiera pensar, pero la Escritura es clara. La Escritura es clara. Debemos de estar preparados para cuando el Señor disponga nuestro tiempo. Si tú quieres venir al Señor, yo te invito a que ores conmigo. Los demás estamos orando. Yo te invito a que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es el único que puede hacer el cambio en tu vida. Es el único que puede cambiar tu destino final. Si tú quieres venir a Él, yo te invito, cierra tus ojos ahí donde estás. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Yo sé que no puedo hacer nada para salvarme, Señor. El mérito es tuyo, Señor. Tú pagaste por mí. Tu sangre fue derramada, Señor. El precio por mi iniquidad, Señor, fue pagado. Tu cuerpo fue molido, Padre, en vez del mío. Y hoy yo reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Hoy reconozco, Señor, que sin ti no soy nadie. Que a través de tu sacrificio, Señor, yo solamente soy el único, Padre, que tengo que hacer es reconocerte como mi Señor y Salvador. Por eso hoy vengo arrepentido, vengo arrepentida, Señor, reconociéndote como mi Señor y mi Dios. Te pido perdón por vivir alejado o alejada de ti, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre. Y el tiempo que tú dispongas para estar yo en tu presencia, Señor, será cuando tú lo digas, Padre eterno. Quiero estar preparado o preparada, Señor, para ese momento. Gracias por darme la oportunidad en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén, Señor.